presentación corresponde al proyecto Economía Colaborativa en Suspensión, realizado por Ginés Marín Martínez, coordinado por Salvador Navarro Castillo, del Instituto de Enseñanza Secundaria Alcántara, de Alcantarilla, también de Murcia. Cuando quieras. Buenos días, mi nombre es Ginés Marín, estudio en el IES Alcántara de Alcantarilla, región de Murcia, y voy a presentar mi trabajo titulado Economía Colaborativa en Suspensión, legalidad o no de Uber y BlaBlaCar. Primero de todo, la estructura que va a llevar mi presentación es la siguiente. Primero, introducción, objetivos, metodología, estado de cuestión, resultados, conclusiones y una pequeña selección bibliográfica. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han traído consigo una revolución económica ligada a Internet. El ejemplo más importante de esto en la actualidad sería la economía colaborativa, cuyas plataformas más importantes a nivel internacional son Airbnb, BlaBlaCar y Uber, que están experimentando un crecimiento vertiginoso. Sin embargo, la actividad de estas empresas no encaja fácilmente en el marco legal y fiscal que hay actualmente tanto en España como en la Unión Europea. Y esta ambigüedad legal ha causado numerosas polémicas que han llevado a manifestaciones, altercados callejeros y cambios en las políticas municipales y autonómicas. Pese a todo, las autoridades judiciales y políticas han dado una respuesta insuficiente y a veces contradictoria a esta problemática. Principalmente, las cuestiones que presenta la actividad de la economía colaborativa son las siguientes. En primer lugar, si su actividad incurre en realidad en precariedad laboral por la parte de las personas que prestan los servicios en estas plataformas. Y por otra parte, si su actividad constituye una competencia desleal para los modelos tradicionales de negocio. En mi trabajo, los objetivos han sido los siguientes. Primero, establecer si los prestadores de servicios de estas plataformas son en realidad trabajadores encubiertos. Y por otra parte, discernir si en realidad la actividad de estas empresas constituye una competencia desleal para los sectores tradicionales de negocio, centrándome siempre en dos plataformas, Uber y BlaBlaCar. Y por último, identificar los problemas legales que existen actualmente e identificar posibles soluciones a los mismos. En cuanto a la metodología, el tema de mi trabajo surgió porque repentinamente los medios de comunicación se llenaron de noticias que explicaban los problemas que causaba la economía colaborativa en la actualidad. Pero para concretar el tema de mi trabajo y tener una idea de qué materiales iban a ser necesarios para llevarlo a cabo, me entrevisté con dos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Más tarde, mi primer paso fue leer y estudiar monografías que explicaban los factores económicos y sociológicos que habían dado lugar a la economía colaborativa. Posteriormente, analicé textos jurídicos y resoluciones judiciales para llegar a las conclusiones que explicaré más tarde. Lo primero es definir qué es la economía colaborativa, y esto no es fácil. La economía colaborativa es una realidad muy amplia que abarca diversos campos de la economía. Sin embargo, ha sido definida como un profundo cambio de paradigma con respecto al consumo, la propiedad y las relaciones sociales, que se están materializando en nuevos modelos económicos donde la tecnología permite nuevas maneras de conectar, crear y compartir valor. Sin embargo, en junio de 2016, la Comisión Europea publicó una Agenda Europea para la Economía Colaborativa, en la cual ofrecía una definición más práctica de la misma, a saber, modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. Sea como fuere, en la economía colaborativa siempre se presentan tres agentes principales. Por una parte, está un prestador de servicios ocasional. Por otra parte, están los usuarios de estos servicios. Y por último, un intermediario, que en este caso es una plataforma tecnológica que conecta a estos dos agentes y facilita las transacciones económicas entre los mismos. Las ventajas que supone la economía colaborativa son que, por una parte, produce una mayor eficiencia, tanto económica como material, redundando también en una mejora para el medio ambiente. Por otra parte, utiliza la economía y promueve la innovación. Fomenta la confianza entre los usuarios mediante sistemas de reputación en sus sistemas de funcionamiento y aumenta la flexibilidad tanto para prestadores de servicios como para los usuarios. Diversos estudios llevados a cabo tanto por organizaciones públicas como privadas permiten estimar la importancia de la economía colaborativa en España en el año 2015 en la producción de 28.000 millones de euros, suponiendo entre el 1 y el 1,4% del PIB nacional ese año,
y se estima que para 2025 se constituya entre el 2 y el 2,9% del PIB, produciendo entre 160.000 y 572.000 millones de euros para España. La primera plataforma que voy a exponer es el caso de Uber. Uber es una empresa multinacional surgida en Estados Unidos que crea una red de transporte privado que une a pasajeros con conductores registrados en la página. Funciona a través de una aplicación móvil y de cada servicio, con su respectiva transacción, la aplicación se lleva un 25% de comisión, dejando el resto en manos del conductor. Por último, cabe destacar que esta empresa tiene una compleja estructura legal y fiscal, teniendo una sede en San Francisco, California, pero otra sede para operar en Europa, en Holanda, donde el impuesto sobre sociedades es mucho más favorable para las empresas multinacionales, y aparte también tiene algunas cuentas en las Bahamas. La otra plataforma de la que voy a hablar es el caso de BlaBlaCar. BlaBlaCar es una aplicación de origen francés en la que dos personas o más que vayan a hacer el mismo viaje en el mismo momento del tiempo comparten vehículo, compartiendo así también los gastos que supone este transporte, sobre todo en cuanto a peaje y combustible, y por otra parte también reducen la emisión de gases de efecto invernadero. El funcionamiento es simple, ya que los miembros que quieran compartir, sean conductores o sean usuarios del servicio, lo único que tienen que hacer es registrarse en la página web y ofrecer su servicio o la demanda del mismo. Por último, cabe destacar que para asegurar los transportes, la plataforma exige el pago del transporte previo a la realización del servicio y vía online, y se lleva un 20% de comisión en concepto de gastos de gestión. La primera gran pregunta que suscita la economía colaborativa es si en realidad constituye precariedad laboral para los prestadores de servicios. Para esto debemos saber si estos prestadores, en este caso conductores, son en realidad trabajadores. De acuerdo a la ley española, en el artículo 1.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se define como trabajador a cualquier persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de la organización y la dirección de otra persona, sea esta física o jurídica, denominada empleador o empresario. Y el trabajo tiene principalmente 4 características. La primera es que debe ser personal, porque lo lleva a cabo una persona física. La segunda es que debe ser voluntario, porque no se fuerza a la persona a llevar la actividad a cabo. La tercera es que es retribuido, porque quien presta el servicio recibe una remuneración dineraria a cambio del mismo. Y por último es por cuenta ajena, porque tanto los beneficios como el mando como la responsabilidad del riesgo están a cuenta del empresario. El empresario es la persona que recibe la prestación de servicios del trabajador, ostenta los poderes de mando, gestión y dirección, asume los riesgos de la actividad empresarial, pero también se lleva los beneficios. Es importante saber si se lleva a cabo una relación empleador-empleado entre la plataforma y los prestadores de servicios. Para ello, la Comisión Europea, con su comunicado Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa, nos ayuda con 3 criterios a seguir para descubrir si esto es así. El primero es el grado de subordinación de los prestadores de servicios en relación a la plataforma. El segundo es si existe una naturaleza de trabajo real y efectiva en la prestación del servicio. Y por último, la remuneración que se recibe a cambio del transporte. La otra gran pregunta es si se incurre en competencia desleal contra los sectores tradicionales, en este caso el taxi. Para ello hay que definir la competencia desleal, que en la ley de la competencia desleal se describe como cualquier abuso en el ejercicio del derecho a la libre iniciativa económica dentro del mercado y a la protección de cuantos intereses concurren en él. Y están sujetos a esta ley los empresarios profesionales o cualquier otra persona física o jurídica que intervenga en el mercado. Pero a la hora de la verdad, el factor fundamental es el precio, ya que es una forma de cuantificar la diferencia competitiva que hay entre las empresas del mercado. Sin embargo, siempre se pide responsabilidad, siempre que se denuncia que estas empresas no asumen sus responsabilidades fiscales o laborales, ellas se amparan en que en realidad no son empresas de transporte, sino que son empresas de los servicios de la sociedad de la información. Esto es porque en 2002 se publicó una ley llamada Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información, por la cual se intentaba adaptar la nueva realidad de las empresas que surgían con Internet a la legislación mercantil actual existente.
Pero esta ley en realidad se aplica a las actividades económicas que consisten en la contratación de bienes y servicios por vía de Internet. En caso de que de verdad estas plataformas se ajustaran a esta legislación, no serían empresas de transporte y por tanto no tendrían que tener ni la misma carga fiscal que una empresa, por ejemplo, de taxi, ni sus conductores deberían tener las mismas licencias, siendo beneficioso para ellas. Entonces la pregunta obligada es si se trata de empresas de transporte o si en realidad son meras intermediarias. En España no existe una legislación estatal específica y omnicomprensiva del sector del taxi. Si bien existe la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en la cual se encuentra una definición de qué es el transporte privado particular, siendo este el que se realiza en el ámbito doméstico o personal sin remuneración. Y en esta ley se establece que cualquier otro tipo de transporte debe estar sujeto a control de la Administración. Por tanto, si estas plataformas no fueran empresas de servicios de la sociedad de la información, deberían caer en algún tipo de empresa de transporte, aunque esto lo estudiaremos más adelante. Ahora vamos a mis resultados. En primer lugar, en cuanto a si se produce precariedad laboral, podemos destacar que las características de la prestación de servicios se producen en Uber y en BlaBlaCar son distintas. Ambas presentan que el servicio es personal y voluntario, pero en el caso de Uber la retribución es evidente, porque el conductor lleva a cabo su actividad ad hoc con la intención de recibir el beneficio que produce su transporte. Y la genialidad, sin embargo, está difusa, porque si bien el mando está totalmente a cargo de la plataforma Uber, el beneficio se reparte entre la plataforma y el prestador de servicio, pero todo el riesgo y la responsabilidad cae en manos del conductor. En el caso de BlaBlaCar, sin embargo, no existe retribución real, sino un copago de los costes del transporte. Y la genialidad tampoco sería importante porque el mando y la responsabilidad caen siempre a cuenta del conductor. En cuanto existe relación empleador y empleado, la subordinación en el caso de Uber es muy clara, porque la plataforma Uber establece consignas muy claras de cómo se debe llevar a cabo el transporte. Y en caso de no ser llevado así, se sanciona al conductor. Y también se lleva a cabo un registro de la disponibilidad y la cuota de aceptación de trabajo que lleva a cabo cada conductor registrado, y en caso de no gustarle a la empresa, se puede sancionar o incluso echar de la plataforma al conductor. La remuneración, hemos dicho anteriormente que era clara, y la naturaleza del trabajo es real y efectiva. En el caso de BlaBlaCar, la subordinación es mínima, porque el conductor decide cómo, cuándo y con quién realizar su transporte. La remuneración la hemos descartado previamente y la naturaleza del trabajo, si bien existe, es accesoria o marginal. Por lo tanto, no se tendría en cuenta. En cuanto a la competencia desleal, si se trata de una empresa de transporte privado o de transporte de intermediación, ninguna de las dos plataformas la actividad puede ser considerada de transporte personal o privado, porque en ambas se lleva a cabo una persona desconocida, pero esto significaría que tanto Uber como BlaBlaCar tendrían que caer dentro de una legislación de empresa de transporte, de una legislación de transporte. Si bien en el caso de Uber, al existir remuneración dineraria efectiva, debería ser de acuerdo a la única legislación aplicable, que sea la de los taxis. Si bien BlaBlaCar, al no existir esta remuneración, quedaría en un vacío legal que habría que solucionar. Y en cuanto a la característica del precio, que he explicado que era la más importante, cabe destacar que tanto Uber como BlaBlaCar ofrecen un servicio cuyo precio es muy inferior a el de cualquier otra empresa de taxi. De cualquier empresa de taxi. Por lo tanto, el grado de competitividad es mucho más alto. También cabe destacar los casos judiciales en los que se han visto envueltos tanto Uber como BlaBlaCar. En el caso de Uber, el primero ocurrió en 2014, cuando la Asociación Madrileña del Taxi denunció a esta plataforma por competencia desleal. Y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid falló en contra de Uber, exigiendo el cambio de la política interna de la filial de Uber, Uberpop. En el año siguiente, la Asociación Profesional de Taxi de Barcelona denunció también por competencia desleal a Uber. Pero en este caso, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona
decidió no establecer una sentencia, sino hacer una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, ya que en cada país de la Unión Europea se estaban dando respuestas distintas, incluso dentro de los propios países, a Uber, aunque a la economía colaborativa en general. Por tanto, quedaba en manos del Tribunal Europeo decidir si estas plataformas, en concreto Uber, eran legales en Europa o no. Pero el caso judicial se dilató mucho y hacían falta respuestas inminentes. De modo que el abogado general de la Unión Europea estudió el caso y ofreció sus conclusiones, que si bien no eran vinculantes, servían de guía para los magistrados que se encontraban en situaciones similares. Este abogado concluyó que la empresa Uber, la plataforma Uber, era competencia desleal para los taxistas y debería exigirse la licencia como se le exige a estos. Y paralelamente, en el ámbito de lo laboral, en Cataluña se realizó en 2015 una inspección de trabajo a la plataforma Uber. Y se concluyó que, tras 7 meses de estudio, se concluyó que los prestadores de servicios eran en realidad conductores que son trabajadores. Pero la resolución no fue vinculante, ya que Uber se encontraba en un proceso judicial en el que estaba decidiendo si su actividad era legal o no. Por tanto, decidir si dar de alta a los trabajadores cuando no se sabe si tu actividad es legal no tenía sentido. En cambio, BlaBlaCar solo se ha visto envuelto en un caso judicial, que si bien fue en el mismo juzgado de lo mercantil en el que se había obligado a cambiar la política interna de Uberpop, el mismo magistrado en el mismo juzgado, cuando Confebus denunció a BlaBlaCar por competencia desleal, concluyó que no solamente no era competencia desleal, sino que no era ni siquiera una empresa de transporte. En cuanto a mis conclusiones, tras el estudio que he hecho, concluiría que Uber incurriría tanto en precariedad laboral como en competencia desleal, siendo el caso contrario en BlaBlaCar. Pero aparte, he descubierto que la legislación española es ambigua e insuficiente en lo relativo a las nuevas realidades económicas, sobre todo en las relacionadas a la economía colaborativa. Por otra parte, he identificado una incapacidad del derecho laboral nacional para adaptarse a las necesidades y deseos de empresarios, empleados y los propios usuarios. Y por último, he constatado que la actividad que llevan a cabo los legisladores en España es intentar adaptar las nuevas realidades económicas a la legislación preexistente, cuando en realidad sería más operativo, desde mi punto de vista, adaptar la legislación a las nuevas realidades, de manera que se estuviera más en contacto con la realidad y las necesidades actuales de la población y del mercado. Además, quiero una nota final, es que si bien mi investigación la terminé en septiembre de 2017, en diciembre de ese mismo año el Tribunal Europeo terminó el proceso judicial que había empezado en 2015 en Barcelona, y concluyendo que la actividad de Uber no solamente era competencia desleal, sino que no podía ser considerada jamás como una empresa de la sociedad de la información, sino como una empresa de transporte, debiendo exigirse, por tanto, licencia a esta aplicación, ya que así se salvaría un poco la distancia entre los taxistas y los conductores de Uber, ratificando de este modo las conclusiones que yo había establecido previamente. Por último, esta es una breve selección bibliográfica, de verdad muy breve, de lo que he utilizado para mi trabajo. Y por último, muchas gracias por su atención, de verdad.